Bueno, vamos a continuar con los ejemplos de recta tangente y recta normal. Entonces habíamos visto que si tenemos una función y igual a f de x y trazamos en un punto de coordenadas x0 y y0 una tangente, bueno, la pendiente de esa tangente es la derivada. Y además tenemos que la ecuación de la tangente, bueno, vamos a poner aquí tangente. La ecuación de la tangente es y igual a f' de x0, o sea, evaluada en el punto, por x menos x0 más f de x0, que sería y0. Y la ecuación de la normal es y igual a menos 1 sobre f' de x0, o sea, la derivada, la recíproca de la derivada por x menos x0 más f de x0. O sea, son muy parecidas. La normal pues es la recta que es perpendicular a la tangente. Esta recta que aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces esta es la normal. El punto y0 es el f de x0. O sea, dada la función yo evalúo en ese punto, en el x0, y ya obtengo la y0. Bueno, vamos a continuar ejemplos. Vamos a hacer un par de ejemplos y pasamos a otro tema. Entonces, a hallar las ecuaciones. Vamos a poner ecuaciones de la tangente y normal. Vamos a ponerle 3,1 de la función implícita, vamos a ponerla, que es xy más y menos 1 igual a 0. Esa función, bueno, es implícita, pero también se puede hacer explícita si uno quiere. Fíjense que el punto 3,1, si yo pongo x0 igual a 3, automáticamente la y me debe dar un cuarto. Entonces voy a factorizar y por x más 1 igual a 1. Entonces y igual a 1 sobre x más 1. Ahí está la función en forma explícita. Y le voy a colocar el 3 y me da un cuarto. O sea, un cuarto no es a razón de 1, sino depende de la función que están dando. Entonces a veces nada más te dan el 3 y tú calculas el otro, que este caso sería un cuarto. Aquí está calculado. Entonces vamos a derivar implícitamente y hallamos las ecuaciones de la tangente y la normal. Bueno, entonces formemos la función. De hecho ya está formada la f de x, y, que es xy más y menos 1. Entonces la parcial de f con respecto de x es igual a y, y la parcial de f con respecto, bueno, f con respecto de y es x más 1. ¿Sí? Entonces de aquí concluyo que y' es menos y
sobre x más 1. Bueno, entonces esa es la f' de 3. Vamos a ponerles menos, la y vale un cuarto y 3 más 1. Entonces queda menos un cuarto sobre 4, que es menos un octavo. Entonces esa es la derivada, la pendiente. Bueno, perdón, aquí aplicando la regla del sándwich es menos un 16avo. Sí, porque el 4 se multiplica. Yo le había puesto 8. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación de la recta tangente. Vamos a ponerla aquí, recta tangente es y igual a menos un 16avo x menos 3 más un cuarto. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el álgebra. Multiplicamos por 16 toda la ecuación. Entonces al multiplicar por 16 tengo 16y es igual a menos, ahí se va el 16 y queda nada más x menos 3 más 16 entre 4 es 4 y ya se fueron las fracciones. Entonces desarrollamos 16y es igual a menos x más 3 más 4. Bueno, vamos a ver, entonces esto me queda que vamos a pasar, bueno, primero a desarrollar allá menos x más 7. Pasar todo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la x está negativa, la queremos positiva. Entonces x más 16y menos 7 igual a 0. Esa es la ecuación de la tangente. Ahora vamos a calcular la normal. La normal entonces es igual, nada más que cambiado, entonces menos 1 sobre 1 sobre 16, aquí menos también, por x menos 3 más un cuarto. Ahí está la normal. Bueno, usando regla del sándwich me queda que y, bueno, menos por menos da más, entonces 16 por x menos 3 más un cuarto. Entonces vamos a multiplicar por 4. Entonces tengo 4y es igual a 16 por 4, 64, ¿no? Por x menos 3 más 1. Porque ya se fue el 4, el de abajo al multiplicar por 4. Entonces queda 4y es igual a 64x menos 64 por 3 es 3 por 4, 12, 3 por 6, 18 y 1, 19. 192 más 1. O sea queda 4y igual a 64x, aquí más 1, menos 191. Bueno, ahora vamos a pasar todo para el lado derecho porque la x está positiva. Entonces 64x menos 4y y menos 191 igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación de la normal. Entonces esta es la normal. Bien, vamos a hacer un último ejemplo de estos y pasamos al siguiente tema. Bueno, tenemos entonces ahora la función y nos dan el punto menos 2. Vamos a calcular el 10, 0, ¿no? Que sería f de menos 2.
que es menos 2 al cuadrado, este es 2, más 3 por menos 2, menos 2. Entonces f de menos 2, que es 2 por 2, 4, se vuelve positivo, entonces menos 4, menos 6, menos 2, menos 12. Bueno, ahora calculemos la derivada. La derivada sería menos 2x más 3. Y también calculemos la derivada en menos 2. Menos 2 por menos 2 más 3, que es 4 más 3 es 7. Ahí está. Entonces ponemos la ecuación de la tangente. Bueno, recordamos que es este f' de x0 por x menos x0 más y0, que es f de x0. Entonces sustituimos nada más. F' es 7 por x menos 2, que es más 2, más el y0, que es menos 12. Bueno, entonces es 7x más 14 menos 12. Entonces ya queda y igual a, bueno, y igual a 7x más 2. O pasando todo para el lado derecho, tengo 7x menos y más 2 igual a 0. O sea, es la ecuación general de la tangente. Muy bien. Ahora vamos a poner la ecuación de la normal. Recordamos que esa es y igual a menos 1 sobre f' de x0 por x menos x0 más y0. Entonces ya nada más es cuestión de que sustituyamos los valores. Entonces tengo que y es igual a menos 1 sobre 7 fue, ¿no? Ahora vamos a verificar. Fue un 7. Vamos a dejarla ahí. Por x menos x0, que es más 2, más y0, que es menos 12. Bueno, entonces ya nada más es desarrollar. Vamos a multiplicar por 7. Multiplicamos por 7 para deshacernos de la fracción. Entonces 7y es igual a menos 1 por x más 2 menos, aquí por 7, 7 por 2, 14, 7 por 7, 84. Entonces vamos a ver, queda 7y igual a menos x menos 2 menos 84. O sea, 7y igual a menos x más 86, menos 86, perdón. Entonces es menos 86. Y ya pasamos todo del lado izquierdo para que la x quede positiva. Entonces queda x más 7y más 86 igual a 0. Y esta es la ecuación de la normal. Entonces, como ven, es sencilla la cosa de determinar las ecuaciones de la tangente y de la normal. Bueno, siguiendo en el mismo tono de ángulos, vamos a hallar el ángulo entre dos funciones, entre dos curvas. Entonces recordamos de geometría analítica que si yo tengo dos rectas que se cortan con pendientes M1 y M2 y quiero calcular este ángulo,
Si el ángulo le llamamos alfa, entonces recordamos que en geometría analítica nos habían enseñado que tangente de alfa es igual, se mide en el sentido que está la flechita, que es m2 menos m1 sobre 1 más m1 por m2. Esa es la fórmula. Por otro lado, si nosotros quisiésemos calcular este ángulo, vamos a llamarle beta, porque son dos ángulos, ¿no?, los que se forman. Entonces lo podríamos calcular ya sea que tengamos alfa y le restamos 180 a alfa, 180 menos alfa, y ya obtenemos beta. O también lo podemos calcular así: tangente de beta es igual a, en el sentido de la flecha, sería m1 menos m2, porque esto sería ahora m2, sobre 1 más m1 por m2. Bueno, entonces dicho esto, pues ya podemos calcular el ángulo entre dos curvas, porque las rectas que vamos a tomar son las tangentes, precisamente las que acabamos de determinar en los ejemplos. Entonces, agarrando las tangentes podemos calcular el ángulo que se forma entre las curvas. Bueno, en el caso de las curvas y igual a f de x, tenemos una función y igual a g de x. Entonces la tangente roja es la que corresponde a f y la tangente verde es la que corresponde a g. Y queremos calcular, por ejemplo, el ángulo θ, porque también podríamos calcular este otro ángulo, ese otro ángulo, porque son dos. Entonces, pero vamos a calcular solo el θ, por decir algo, ¿no?, el que nos pidan. Entonces, de acuerdo a la fórmula anterior, sería tangente de θ es igual, como vamos en el sentido de la flecha azul, sería, como llamamos, f', ¿no? F' de x0, que sea en ese punto, menos g' de x0 sobre 1 más f', f' de x0 por g' de x0. Entonces ahí tenemos la fórmula para calcular el ángulo entre dos curvas en un punto dado. Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces este primer ejemplo dice determina el ángulo agudo formado por las curvas f de x 4 menos x cuadrada y g de x es igual a x cuadrada en el punto de intersección. Bueno, entonces fíjense que nos piden el ángulo agudo, porque cuando se cortan dos rectas, bueno, uno es agudo y el otro es obtuso. Resulta que cuando el ángulo resulta agudo, la tangente de θ es positiva. Y si resulta que es obtuso, entonces la tangente de θ de la fórmula les va a resultar negativa. Entonces ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? De todas maneras, si les da el obtuso, pues ustedes lo calculan
y les va a dar el ángulo obtuso, y el agudo pues es el suplementario. Bueno, vamos a hacer este ejemplo para ilustrar cómo se hace. Bueno, en general tú no te puedes dar cuenta de que qué función tomar primero, a menos que tú las dibujes y veas, ¿no? Pero estas de hecho son fáciles de dibujar porque son las cuadráticas. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujarlas, aunque no es necesario dibujar. Entonces, porque sabemos que la x cuadrada, vamos a dibujarla aquí, es una parábola, ¿no? Ya esas ya las hemos estudiado. Y la otra también es una parábola, pero es al revés, o sea, viene en 4 y viene en esta forma. Entonces, como te puedes dar cuenta, se corta en 2 puntos, este y este. ¿Cuál es ese punto? Bueno, ese punto lo podemos determinar igualando las funciones, porque ahí valen lo mismo. Entonces x cuadrada igual a 4 menos x cuadrada, o pasamos acá, es 2x cuadrada igual a 4, x cuadrada igual a 2, x igual a más menos raíz de 2. Ahí está. Aquí que es raíz de 2 y acá que es menos raíz de 2. Ahí es donde se corta. Bueno, vamos a fijarnos nada más en este. Entonces vamos a determinar el ángulo agudo. A ver, trazamos la tangente. Ahí está. Bueno, no les hemos etiquetado. Esta es g de x. Y esta de acá es la f de x. ¿Sí? Entonces vamos a trazar una tangente a g. Y vamos a trazar la otra tangente, vamos a hacerla de otro color, a f. Bueno, de la figura se puede ver que el ángulo agudo es este de acá arriba. Sí, es ese ángulo que le vamos a llamar teta. Porque este otro ángulo se ve que es el obtuso. Vamos a checarlo. Entonces ya tenemos los puntos. Vamos a determinar las derivadas. La f' de x es menos 2x. Si es de la verde. Y se ve que es negativa, pues está inclinada hacia la izquierda. A ver, vamos a calcular f' de raíz de 2. Estamos en el positivo, que es menos 2 por raíz de 2. Ahí está. Ahora vamos con la g. G' de x es 2x. Entonces g' de raíz de 2, que es la x, es 2 raíz de 2. Entonces una positiva y otra negativa. A ver, entonces vamos a aplicar la fórmula. Tangente de teta. Fíjense, como estamos calculando el azul, entonces la verde que es la f. Entonces la f era menos 2 raíz de 2 menos la roja, que es 2 raíz de 2 sobre 1 más el producto de los dos, que es menos 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2. Bueno, y vamos a desarrollar esa fórmula.
Bueno, entonces los dos son negativos, entonces menos 4 raíz de 2 se suman. Y acá me da 1 menos 2 por 2, 4, y raíz por raíz se va 2. Entonces se queda menos 4 raíz de 2 entre 1 menos 8, que les da menos 4 raíz de 2 entre menos 7. Y menos con menos da más. Menos entre menos da más. Entonces 4 raíz de 2 sobre 7. Ese es el valor de la tangente. Y hay que hallar el arco tangente. Entonces teta es el arco cuya tangente es 4 raíz de 2 sobre 7. Y bueno, lo encontramos en la calculadora, que es 38.94 grados. Y efectivamente es el ángulo agudo. ¿Sí? Entonces es el ángulo agudo. Vamos a calcular ahora este otro ángulo, el que les había dicho. Vamos a calcular este otro. Vamos a llamarle beta, que es el obtuso. ¿Cuánto me debe dar? Bueno, nos debe dar exactamente 141 grados. 141 grados, o sea, beta es 141 grados. Pero bueno, vamos a calcularlo con la fórmula. Entonces, tangente de beta, bueno, vamos a seguir el sentido de la flecha, es el rojo que es g de x, g', que es 2 raíz de 2 menos el verde, que fue menos 2 raíz de 2 sobre 1 más menos 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2. Entonces queda 2 raíz de 2, menos por menos da más, 2 raíz de 2 sobre 1. Bueno, es lo mismo que hicimos hace rato. 1 menos 8. Bueno, entonces es 4 raíz de 2 sobre menos 7. Entonces te da menos 4 raíz de 2 sobre 7. Y ahí está donde les decía que da negativo, porque es obtuso. Entonces beta es el arco cuya tangente es menos 4 raíz de 2 sobre 7. Bueno, en algunas calculadoras, en casi todas, en algunas calculadoras les da el ángulo obtuso, pero en otras les da un ángulo negativo. Vamos a hacerlo. Entonces el arco cuya tangente es menos 4 raíz de 2, lo estoy haciendo, entre 7, y les da lo mismo, menos 38.94. O sea, les da este ángulo, que es de menos 38.94. Pero el que queremos es este. Entonces se lo restan, ¿no?, a 180 y les da 141.06. Vamos a poner grados, que era lo que les decía que iba a dar, ¿no? Eso. Entonces beta es igual a 180 grados menos 38.94, que es 141.06. Entonces, si les da negativo, quiere decir que el ángulo es obtuso. Y si les da positivo, están calculando el agudo. Entonces no hay pierde.
Bueno, vamos a determinar el ángulo entre estas curvas. No nos dan el punto de intersección, nosotros lo debemos determinar. A veces sí lo dan, pero no siempre, en la gran mayoría de los casos no. Entonces vamos a determinar, vamos a poner aquí punto de intersección. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, de la segunda ecuación tenemos que y cuadrada es 2x. Entonces voy a sustituir en la primera y cuadrada igual a 2x. Entonces tengo x cuadrada más 2x menos 8 igual a 0. Bueno, aquí vamos a ver, intentar hacerlo por factorización. Dos números que multiplicados te den menos 8 y sumados 2. Sería más 4 y menos 2. Sí, porque 4 menos 2 es 2. Y 4 por menos 2 es 8. Igual a 0. Entonces aquí vemos que las raíces, que son los puntos, tenemos x igual a menos x igual a 2 y x igual a 4. A menos 4, perdón. Bueno, menos 4. Tenemos entonces dos posibilidades. Y vamos a hallar las derivadas. Entonces vamos a hacer nada más el de una posibilidad y se les queda de tarea el de la otra posibilidad para x igual a menos 4. A ver, vamos a ver cómo es el dibujo de esta situación. Bueno, aquí tenemos el dibujo y realmente se ve que la única solución viable es la x igual a 2. O sea, en este punto, en este 2, es donde va a estar el corte arriba y abajo. O sea, se tiene arriba y abajo dos posibilidades. Entonces vamos a fijarnos en la de arriba y ustedes hacen la de abajo. Entonces vamos a trazar la tangente roja. Y la tangente azul, que es al círculo. Bueno, entonces tenemos dos ángulos, siempre va a haber dos. Un ángulo agudo y uno obtuso. Se ve que el obtuso es el de arriba. Vamos a determinar el agudo, que no nos dicen cuál calcular. Y la dirección va de aquí hacia allá, siempre en sentido contrario a las medidas del reloj. Entonces desde la roja es de la parábola y la azul es del círculo. Entonces vamos a determinar las derivadas. A ver, de la roja, que es la parábola, aquí la tenemos. Entonces es fácil derivar 2y por y' igual a 2. Entonces y' es igual a 1 sobre y. 1 sobre y. Que bueno, podemos poner que la y es raíz de 2x, si queremos en términos de x. Entonces 1 sobre raíz de 2x. Entonces vamos a llamarle a esta G y a la otra, al círculo, F, ¿no? Entonces G' de 2, porque el punto es x igual a 2, es 1 sobre raíz de 2 por 2, que es 1 sobre raíz de 4, que es un medio. Ahí ya está la pendiente. La pendiente de la roja
Entonces vamos a ponerle m igual a 1/2. Y vamos a determinar ahora la pendiente de la azul. Bueno, del azul es un círculo. Entonces allá está arriba despejando a la y cuadrada. Es igual a 8 menos x cuadrada. Derivando implícitamente tenemos 2y por y' igual a menos 2x. Entonces y' es igual a menos x sobre y. X sobre y. Bueno, le vamos a poner de una vez que la y vale 2, entonces menos 2 sobre 2, que es menos 1. Ahí está. Aunque lo pudimos deber determinar el y de aquí de la fórmula. Pero bueno, así ya aprovechamos la figura que ahí están diciendo que y es igual a 2, 2,2. Y el de abajo es 2, menos 2. Entonces ya nada más hay que sustituir en la fórmula. Vamos a sustituir. Entonces vamos a ponerle f' de 2 es menos 1. A ver, entonces la tangente de teta. El sentido de las mediciones del reloj, entonces está señalando hacia el rojo, que es 1/2, menos el otro, que es menos 1, sobre 1 más 1/2 por menos 1. Entonces me da 1/2 más 1 sobre 1 menos 1/2. Entonces aquí son 3 medios sobre 1/2, que es 3. Entonces teta es el arco cuya tangente es 3. Y lo calculamos, es 71 grados. 71.57 vamos a ponerle grados. Bueno, podemos calcular el de abajo. Vamos a hacerlo. Total, ahí tenemos ya los valores. Esta es la de la parábola, la roja. Y la azul, la del círculo. Entonces vamos a calcular también este ángulo. Se ve que eso es igual, ¿no? Es igual al mismo ángulo. Entonces vamos a calcular esos valores. A ver. Ahora vamos a poner en... Perdón. Vamos a poner en 2, menos 2. Entonces vamos a calcular la roja, que era G'. Pues va a resultar lo mismo. G' es igual a 1 sobre raíz de 2x, que era lo que obtuvimos, ¿no? La derivada. Bueno, entonces G' de 2 es 1 sobre raíz de... A ver, no estoy seguro de qué fue lo que obtuvimos. Sí, 1 sobre 2. Ahí está. 1 sobre 2 por 2.
que es un medio. Y luego la f' de 2, que fue menos x sobre y. Bueno, aquí de x. Entonces f' de 2 es igual a menos 2 sobre 2. Bueno, resultó lo mismo. Entonces ya no tiene caso hacerlo. Entonces θ también va a resultar 71.57 grados. Ahí está. Sí, porque son simétricas las dos. Se ve en la figura que son las mismas rectas. Entonces, bueno. La próxima clase vamos a hacer un par de ejemplos más. Y entramos a un tema que es máximos y mínimos de una función, cómo determinarlos, y eso nos va a servir para hacer modelos de situaciones. Entonces ya casi es la antepenúltima parte del curso.